Hola, hola alquimistas, buenas tardes. Vamos a iniciar con este nuevo episodio. Ernesto, buenas tardes, ¿cómo estás? Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Excelente. Con gusto de verte. Igualmente, con esa amistad que nos caracteriza. Así es, así es. Vamos a cumplir nuestra promesa de que quedamos, que vamos a ver hoy un tema nosotros consideramos importante, porque ese tema da para mucho y ayuda en otros temas más. Así que el día de hoy nos va a hacer favor Ernesto, y lo voy a acompañar con parte del tema, de exponernos lo que es el ego. Así que hemos escuchado mucho del tema, por donde quiera, ¿verdad? Se escucha que el ego, pero hoy vamos a tratar de desmenuzar, de explicar un poquito más y de forma práctica, por supuesto, lo que es el ego. Así que, primero que nada, Ernesto, te agradecemos por el tema y adelante, platícanos, ¿qué es el ego? Híjole, este es un tema macabro, maquiavélico, definitivamente, Así Alberto. De mucho que dar, de mucho que decir, vamos, tú lo sabes, es un tema muy padre, muy profundo, muy interesante. Sí. Mira, más que una definición por sí misma, yo creo que es, como siempre, no es ejemplificarles a los amigos alquimistas la estructura de lo que es el ego, porque verdaderamente es algo muy mundano, es la palabra. ¿Estás de acuerdo? Sí, es correcto. Sí. Fíjate, en la estructura del ego, vamos a hablar, el ego digamos que es nuestra personalidad, nuestro guardián ante los eventos que se nos presentan. ¿Estás de acuerdo, Alberto? Sí, creo claro. que sería así como que una definición coloquial. Sí. Es nuestro guardián, es ese personaje que nos va a salvar de todos esos eventos en los que nos veamos intimidados, que nos veamos acorralados, que nos veamos complicados, que nos veamos arrinconados de repente, claro, en una situación, ¿no? Entonces, ahí sale el ego, ahí sale esas estructuras ocultas en nosotros, ¿sí? En nuestra psique, y vamos a ver un poquito, vamos a desmenuzar esa parte, cómo es que funciona. ¿Cómo ves, Alberto? Sí, es correcto, es correcto. En otras palabras, si me permites, Ernesto. Claro, se trata de aportarnos, ¿no? Claro, gracias. Se comenta que el ego es la parte que nos permite sobrevivir en el mundo material. Aunque no es en todos los casos, aquí viene la parte importante que vamos a explicar más adelante, no es en todas las situaciones necesario, aunque sí es necesario para nuestra sobrevivencia, pero no para nuestra evolución o para nuestra sanación. Fíjate qué padre lo acaba de citar Alberto. Es muy valioso para salvaguardar nuestra existencia, ¿sí? ¿Es correcto? Entre comillas, existencia material. Ajá, material, en la parte densa, la parte de nuestra existencia, la parte de aquí, el aquí y el ahora. Sí, me refiero a la parte física, concretamente. Exacto. Sí, voy bien. Sí, excelente. Más sin embargo, no es la herramienta más adecuada en la parte evolutiva, en la parte sutil, en la parte de nuestra conexión con la gran fuente, con ese ser supremo. ¿Estamos bien? Es correcto. Sí, a veces se contrapone una cosa con la otra, pero es muy útil en salvaguardar nuestra existencia. Creo que sí, por supuesto. Y también otra cosa que es importante que comentemos, que algunas personas al ego también lo relacionan con lo que se menciona en muchas partes con la mente. ¿Me explico? Hay una relación de la gente comúnmente relaciona ego y mente. Entonces, para que vayan diferenciando los conceptos. Y el ego, por supuesto, como lo comentábamos, es necesario, pero es como Ernesto en otras ocasiones lo has comentado, que es una herramienta que nosotros tenemos, mas no es nuestra jefa. Y ese es el detalle que mucha gente confunde, ¿no? Lo delicado del tema
y creo que ya entrando un poquito a la carnita del asunto aquí para los alquimistas, ¿sí? No sé qué piensas, Alberto. Lo delicado del asunto es el que toma el control, ¿sí? Háganse todos y yo voy a entrar y yo voy aquí a arreglar las cosas, ¿sí? Porque ya estuvo bueno. Prácticamente esa es la figura del ego, ¿sí? Cuando se encuentran esas fibras sensibles, esas situaciones, ahorita vamos a poner un ejemplo un poquito más concreto como para que se entienda esta situación que no es nada alejado de la realidad. Tú, alquimista, lo has vivido, tú, Alberto, lo has vivido, yo lo he vivido, claro. ¿Sí? Y vamos a entender esa figura y la importancia que tiene esa figura en nuestro proceso evolutivo. Creo que esa es la parte que más nos nutre en esta cita que estamos teniendo ahorita. ¿De acuerdo? Por supuesto. ¿Cómo se forma el ego? Yo lo voy a explicar a mis palabras y de forma lo más sencillo posible para que los alquimistas lo puedan entender. Sé que algunos ya tengan conocimiento, pero algunos para que empecemos desde las bases. Lo que desde muy pequeños en nuestro sistema de creencias, que ya hemos platicado del tema, nos enseñan que tú eres de tal o cual forma, ya se empieza a formar lo que es el ego, que es lo que decía Ernesto hace rato, tu personalidad. Entonces, si a ti te dicen, sabes que eres muy guapo, en tus creencias, en tu personalidad, te empiezas a creer guapo porque te lo dijeron. Pero si te dicen siendo la misma persona o tienes un gemelo y a tu gemelo le dicen, tú estás muy feíto, el otro se la creyó que es feíto, y entonces en el ego de una persona cree que es guapo, en el ego de otra persona cree que es feo, y entonces así se va formando desde muy pequeño lo que te van diciendo que eres, lo vas recopilando y vas formando todo una información compleja de lo que eres tú, que en realidad, si se dan cuenta, la belleza, Ernesto, pues lo sabemos que es muy relativa. Entonces, tanto una persona como la otra, el feo y el guapo, se lo creyó porque se lo dijeron, pero en realidad la belleza es relativa. Entonces, esa formación que tiene la persona, por supuesto que conforme va avanzando en su vida, le afecta o le beneficia. En el ego le afecta o le beneficia los comentarios y las situaciones que se le van presentando. Y esas situaciones, por supuesto, que impactan en la salud, en las emociones y en otras situaciones. Solo para poner un ejemplo. Gracias, Ernesto. No, como crees, Alberto. Para aportar un poquito y enriquecer esta situación, vamos a recapitular un poco porque de repente nos podemos aislar. Claro. Es como armar una escultura. ¿Sí? Así es. Nosotros somos ese producto, materia prima que va a generar esta plasta, que va a generar esa escultura. Y el ambiente, sí, que nos genera, en este caso, nuestras familias, nuestros contactos de escuela, nuestras personas con las que pues interactuamos día a día, hacen esas manos que hacen esa escultura. Y finalmente, ese proceso que se hace esa escultura es ese famoso sistema de creencias que hemos hablado, y se logra una escultura, y esa escultura en su mejor punto sería ese ego. Exacto. Es decir, es esa escultura que la más bonita, la más preciada de las esculturas que hemos armado sería el ego. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora, ¿cómo funciona tras bambalinas? Porque ese sistema de creencias se arma, ¿sí? Y acuérdense que está la obra de teatro y está atrás el telón, ¿sí? Entonces todo esto se configura, recordemos, atrás del telón, ¿sí? En ese guión que se escribe, qué es lo que va a pasar en ese proceso de manifestación de nuestra realidad. Y tiene todo que ver ese sistema de creencias porque es una programación, ¿sí? Es decir, vamos a hablar de dos niños, ¿sí? O vamos, no dos, un conjunto de niños que se reúnen para jugar, ¿no? Y cada uno lleva sus juguetes o sus cosas, digo, esto todo lo vivimos, ¿sí? Y de repente los demás, ¿sí? En ese colectivo de niños, ¿sí? De repente ven que uno de ellos tiene un juguete más preciado que los demás, más bonito, o el más nuevo, o el más caro, ¿no? Pongamos ese ejemplo. Y los demás entran en esa
situación de, no, pues hay que ir contra él, ¿no? Y empiezan a hacer lo que ahora conocemos como bullying, ¿no? Exacto. Sí, y se lo generan a ese único individuo, que él no tiene la culpa de tener ese juguete. Tuvo la suerte, la fortuna, las condiciones en sus papás, en su familia, en su estructura, de tener la fortuna de tener ese juguete que todos quieren, pero que los demás no lo tienen, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Empiezan a atacarlo de forma psicológica, de forma de cómo se ve precisamente, ese bullying que conocemos, ¿no? Ya no vamos a entrar en más detalles, y generan a lo mejor una amenaza, generan a lo mejor una situación en la que él se ve amedrentado por esa lluvia de comentarios y de situaciones. ¿Y qué pasa? Le genera un sentimiento de tristeza, ¿sí? Y esa tristeza activa, ¿sí? Algo que se llama a nivel de las estructuras energéticas que estamos manejando, un puente entre runas. Así es como se denomina. ¿Sí? Esto es lo que pasa atrás del telón, ¿sí? Y ese puente entre runas activa determinadas runas. Más adelante vamos a tocar el tema, por supuesto, ahorita digo, sin entrar a tanta estructura técnica, pero bueno, esas runas que se activan, precisamente una de ellas tiene que ver, ¿sí?, con ese sentimiento de tristeza. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Inmediatamente se generan una serie de algoritmos energéticos, ¿sí?, y que determinan, ok, nos sentimos así, ¿qué vamos a hacer? Y activan de repente ciertas como flashazos o disparos hacia una reacción de ese evento. Y entonces, ¿qué dice? ¿No les gusta? Bueno, pues agarro mi juguete y yo me voy. Ese que hace esa reacción, esa disposición en el momento, es el ego. Es el ego el que salvaguarda, el que resguarda, el que alivia ese sentimiento o lo protege, lo acoraza de una situación de este tipo. ¿Qué opinas hasta aquí, Alberto? Excelente, muy bien, muy buen ejemplo. Y en términos de conciencia que hemos platicado de eso, sería la parte del subconsciente, lo que hace que se active esa información, que es el sistema de creencias, el subconsciente, el ego, son entre comillas sinónimos para que se vaya entendiendo que al activarse esa información, quiero que recuerden que la parte del ego, del sistema de creencias, de la mente, sin que tú te des cuenta cuando eres inconsciente, está activando y está funcionando y está dirigiendo muchas de tus decisiones y estás teniendo las consecuencias de esas decisiones. Van a decir, está un poquito enredado. Si tú no eres consciente que existe el ego, que trabaja de forma automática, ¿cómo se dan cuenta que trabaja de forma automática? Porque estás en el día a día y sin que tú quieras, tu mente está pensando cosas sin que tú se lo ordenes, sin que tú quieras y sin que te gusten o no te gusten los pensamientos que está generando tu mente. Puedes estar bañándote y tu mente está pensando. Estás trabajando y tu mente está pensando. Los pensamientos que tiene, ya sean positivos o negativos, pero siguen. El beneficio es de que si son positivos te van a traer algo que te va a agradar, pero si son negativos te va a traer consecuencias que no te van a agradar. Pero quiero que entiendan que esa parte, si no me corriges, Ernesto, esa parte es la parte del ego que tenemos que empezar primero por ser conscientes de que existe. ¿Para qué? Para empezar a saber trabajar del tema. Lo repetimos, es parte de nuestra existencia el ego, porque si no existiera el ego, no podríamos identificarnos nosotros, ¿verdad, Ernesto? Y entonces diríamos, pues ¿quién eres tú? No, pues si yo no tengo ego, no tengo nombre, porque gracias al ego sabes qué estatura tienes, cuál es tu nombre, tu profesión, tu familia, tus amistades. Toda esa información se guarda en el ego y da una identificación para ti. Entonces, sí es necesario el ego para vivir, mas no es necesario, como decíamos, para tomar otras decisiones más importantes en tu vida, que ahí ya se pueden tomar con conciencia, con conocimiento, con más sabiduría. ¿Vamos bien hasta aquí, Ernesto? Fíjate qué importante lo que acaba de decir Alberto y vamos, insisto, vamos alineando un poquito la información. Dentro de este esquema
egoico, precisamente, ¿sí? Vienen, o sea, se bifurca, se ramifica a algo que se llaman los arquetipos del ego. Exactamente. ¿Sí? ¿Y qué son los arquetipos del ego? Es tu versión, la tuya, ¿sí? La principal es el ego, ¿sí? Pero está el ego contento, está el ego eufórico, está el ego triste, está el ego nostálgico, está el ego encolarizado o enojado, ¿sí? O emputado, como dicen ahora. En fin, hay una serie de versiones de ti mismo. Exacto. ¿Sí? Y precisamente lo que acabo de decir, cuando hay estas emociones, hay una emisión y hay una reacción en ese puente entre runas, ¿sí? Se activan precisamente, energéticamente hablando, nos están atacando, por decir algo, ¿no? Entonces empiezan a distribuir precisamente estos disparos de reactivos, ¿sí? Hay que defendernos. ¿Y quién entra? El ego, pero el ego en una de esas versiones que estamos hablando. Esto es algo que se hace de forma milisegundos, ¿sí? Pero así funciona. Y más adelantito vamos a ver cómo trabaja precisamente todas estas estructuras energéticas, ¿sí? Con el cerebro, ya la parte física, con ese sistema nervioso central que manejamos, esos canales que tú conoces que hay, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene de importancia esto? Perfecto. Hemos hablado de conciencia, ¿sí? Quiere decir que la conciencia es que yo esté enterado, que esté consciente de cómo funciono, de cómo reacciono, de cómo me generan las cosas. ¿Y para qué es importante eso? Pues tan sencillo como que para que yo le pueda dar solución a algo que me está afectando, pues requiero de ver cómo me comporto ante el evento. Exacto. Sí, cuando pasa esto, vienen los patrones, ¿no, Alberto? Siempre que me pasa esto, reacciono de esta manera. Exacto. Y ahí empezamos precisamente en esa parte de mente, en esa parte de emociones, en esa parte energética, en esa parte, todo relacionado desde lo etérico hasta lo denso, hasta lo físico, y cómo dar soluciones hasta la fibra de la salud, porque esto afecta a nuestra salud. Así es. Esos patrones nos damos cuenta que precisamente al estar se repite, y yo reaccione, pues se me subió la presión, a lo mejor ya se me alteró ciertas condiciones, nuestros niveles en la sangre y condiciones que nos generan patrones de salud. O sea, van consolidándose en la salud, en lo físico. ¿Estás de acuerdo, Alberto? Así es. Y si son tan iterativos, sí, pues van a decantar ¿en qué? Pues en una enfermedad finalmente. Así es. ¿Por qué? Porque no estoy siendo consciente de cómo estoy abordando determinados eventos que suceden en la vida. Y que evidentemente estas situaciones, sí, en ese proceso de evolución, sí, vamos a ver más adelantito, cómo se me presentan con toda la intención para que yo corrija esos patrones y ahí se logre esa evolución. Pero para que yo los corrija, necesito estar consciente. Claro, por supuesto. Qué interesante, excelente, ¿no? Muy, muy interesante, porque si se dan cuenta, todos los temas nos llevan a cada vez ser un poquito más consciente en diferentes conceptos o temas. Y este es, yo creo que de los más importantes, porque te hace consciente de la raíz de muchas situaciones de tu vida. Ahora se van a preguntar ustedes, ¿y cómo saber si estoy actuando o pensando con ego? ¿O cómo saber si estoy actuando pensando sin el ego, que es la esencia, que es la conciencia, que es la supraconciencia, que eso es no ego? Es sencillo. Si en un actuar, en una situación cualquiera, tú sientes un sentimiento, es que estás trabajando y le estás dando importancia al ego. Si en una situación sientes tranquilidad, sientes paz al pensar, al actuar, estás trabajando con tu esencia, con tu ser, con tu supraconciencia o con la conciencia estás trabajando. Entonces ahí puedes diferenciar si estás con ego o sin ego. Da la casualidad que en la mayoría de nuestras decisiones, ¿verdad, Ernesto?, depende del nivel de conciencia de la persona, pero en su mayoría de la sociedad se trabaja o trabajamos con el ego. Y como lo comentaba Ernesto, el trabajar con ego no es que sea malo,
pero sí te trae consecuencias como enfermedades, como conflictos en tus relaciones humanas, como no avanzar en tu proceso. Ese es el detalle, que eso es la consecuencia de estar constantemente dándole importancia al ego. ¿Qué opinas, Ernesto? Totalmente de acuerdo, Alberto. Creo que el punto de aplicación incisivo e importante de todo este trabajo que estamos haciendo, no lo olvidemos, alquimistas, Claro. es el enfoque a corregir, a restablecer, a mejorar, a alinear aspectos en mi vida, situaciones de salud, situaciones de patrones que se me repiten, que no quiero en mi vida, que sea consciente de, para empezar, que requiero hacer algo diferente para tener una mejor versión de mí. ¿Verdad, Alberto? Así es. Si yo no veo una situación de corrección en mi vida, si yo no acepto que requiero de trabajar conmigo, ¿quién está hablando? El ego. El ego. Sí, no, yo estoy bien. Exacto. Todos están mal. Esa es una característica, esa es una característica del ego. Ahorita vamos a ver las características que tiene el ego, pero una de las características es que se defiende a capa y espada. Como gatito boca arriba, ese es el ego. Por eso es el guardián. Exacto. ¿Sí? Cuando se acercan a tocarte una fibra íntima por situaciones así, no estoy hablando físicamente, por supuesto, estoy hablando en mi intimidad personal, en mi intimidad de vida, el ego entra inmediatamente y dice, no, aquí no te acerques. Exacto. ¿Sí? Hazte para allá. Cuando alguien te corrige, oye, Alberto, estás equivocado, estás actuando de esta forma. Y yo, no, pero tú también, pero tú haces esto. Y yo, ¿por qué me está trabajando el ego? ¿Sí o no, Ernesto? Eso no existe. Eso no pasa. Pues cuando te defiendes de algo que sabes que efectivamente puedes mejorar, trabaja el ego. Entonces, en otras palabras, sale tu orgullo, sale tu necedad, y eso es parte del ego, para que más o menos nos vayamos entendiendo en qué momento sale el ego. Sí, o simplemente cuando ya estoy tan acorralado de situaciones, de repente saco con una estupidez, con una broma, con una situación. Así es. Y precisamente es el ego también el que trabaja de bufón. Exacto. Para generar una distracción tal que ya minimice la situación, que la enfríe. Si se dan cuenta, hay dos de forma muy general con qué puedes trabajar: con tu ser, tu esencia, tu conciencia, o con el ego. El ego, una de sus características, si me permites, a trabajar con las características del ego, es el ego siempre quiere tener la razón, siempre, para que te des cuenta cuando le estás dando importancia al ego. Y la esencia no quiere tener la razón, quiere buscar el conocimiento y qué es lo mejor y lo correcto para seguir. Entonces no le importa si le dicen a la esencia, a tu ser, oye, estás equivocado en esto. Sí, está bien, estoy equivocado. ¿Cómo le podré hacer para mejorar? Esa es tu esencia. Pero cuando te dicen, oye, estás equivocado en esto, y se defiende, ese es el ego. ¿Cuál es el detalle entre hacerle un caso a uno o al otro? Si le haces caso al ego, estás en zona de confort y estás estancado. Si le haces caso a la esencia, te va a ayudar a seguir evolucionando. Ese es el detalle, esa es la importancia de entender estos conceptos. Ahora, ¿por qué es importante? Ya no hablemos a título personal. Vamos a ampliar esa obra de teatro a que nosotros somos uno de los protagonistas de esa obra de teatro. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? También hay otros actores. Claro. Hay segundos, primeros. Exacto. Hay la vida se compone, la sociedad se compone de muchos protagonistas de esas historias. Pero imagínense, alquimistas, que cada uno de nosotros nos ocupáramos de ese trastelón, de ese subconsciente, de ese inconsciente, o simplemente el primer paso, que seamos conscientes de que existen estas estructuras que les estamos compartiendo y que posiblemente, alquimista, lo digo con mucho respeto, un mensaje bien bonito para ti, que pudieras tener algo de lo que estamos hablando aquí, que pudieras en tu estructura mental, emocional y de vida estar con estas estructuras que te defienden
a capa y espada y que te mantienen en un patrón complejo y que eso te está generando, te está llevando a consecuencias complejas y que a su vez estás aportando a ese inconsciente colectivo cuestiones complejas y que a la vez se están manifestando en nuestra realidad. Observen nuestra realidad, qué está pasando en el mundo. Entonces, ese ejemplo que les puse tan sencillo del niño con los otros niños, ¿sí? Trasládenlo ahora a un político con alto poder de toma de decisiones, por ejemplo, de un colectivo. ¿Ustedes creen que ese niño, a ese adulto que tomó ese puesto, cambiaron esas estructuras del ego? ¿Sí? Esa es una buena pregunta. Ahora, pregúntate tú, ¿a mí qué me sucede? ¿Qué me pasa? ¿Cómo estoy tomando mis decisiones? ¿Bajo qué estructuras alineo mi vida? ¿Cómo me defiendo ante las cosas? Hay que identificar. Entonces, bueno, ¿y eso para qué carajos me sirve? Nos sirve para mucho. ¿Por qué? Porque una es cómo llevo mi vida, cómo llevo mi estructura y a qué voy a llegar el día de mañana. ¿Qué proceso de evolución realmente estoy cumpliendo? Exacto. ¿Sí? Es algo muy elevado, ¿sí? Y si ese funcionario que estamos hablando, ¿sí? Y los demás funcionarios que están abajo de él lo están atacando políticamente o bien en esa empresa particular lo quieren tumbar o alguna situación, ¿qué lo defiende? Estas estructuras que estamos hablando. Pero cómo esa empresa, el servicio, las condiciones, lo que maneja, ya en la realidad, aquí en lo que estamos pues planteando, cómo se maneja con estas estructuras, qué importancia tiene todas estas relaciones que se dan, estos ataques y contraataques, ¿sí? Bajo un grado de inconsciencia, que es lo que estoy hablando. Exacto. Entonces, imagínense que todos tuviéramos la oportunidad de ser conscientes, de generar estas herramientas y llevarlas a cabo. ¿Y cuántas respuestas vamos a tener en una realidad? ¿Sí? De fraternizar, de generar mejores condiciones, no nada más para mí, sí, porque si cambias tú, cambia todo el entorno. No sé si me expliqué. Excelente. O ya me fui muy arriba, Alberto. No, todo bien y perfecto, muy bien explicado, muy profundo, por supuesto, pero bien explicado, Ernesto, gracias. Alquimistas, les quiero compartir un ejemplo para que quede tal vez desde otro enfoque visto. Por supuesto, hay que espejearse. El tema del ego. Una de las cosas que les hemos platicado en estos podcasts es que queremos la sanación en todos los niveles. Y en el caso mío, me dedico, igual que Ernesto, a ayudar a las personas a que sanen. Vamos a poner un ejemplo de una enfermedad. Si una persona, me gusta tomar el ejemplo de la diabetes porque es la segunda causa de muerte más importante en México, es muy común, entonces por eso agarramos ese ejemplo. Si una persona tiene diabetes, es porque su glucosa subió. Su glucosa subió es porque generó emociones, por ejemplo, de tristeza. ¿Y por qué genera una emoción de tristeza o de peligro y sube la glucosa? Porque tuvo pensamientos, en este caso negativos, de que estaba sola, de que si es una madre de familia, de que sus hijos no están con ella, ya es de la tercera edad, se siente abandonada. Y esos pensamientos, ¿de dónde salieron? Salieron de su sistema de creencias, y en su sistema de creencias, que ahí es donde se forma el ego, de muy pequeña o pequeño, le enseñaron que la soledad es mala y que no deberías estar sola, que el estar solo es algo malo y que te entristece. Entonces en su ego de esa persona formaron que la soledad es algo no agradable. Lo importante de estas pláticas es que tenemos que entender, ¿verdad, Ernesto?, que todo eso se puede cambiar, se puede reprogramar. Qué valioso es eso, Alberto. Efectivamente, no es estar como merolico nada más expresando conceptos y situaciones, no, es llevarlos a cabo. Es que ese individuo que está padeciendo esa situación, es entender por qué le está pasando. Exacto. Y también quiero citar algo que les he dicho muchas veces. Si tenemos una mancha en el piso, ¿cuántas veces la tenemos que tallar?
para que se limpie. Ya lo hemos platicado. Las que sean necesarias. Las que sean necesarias. Energéticamente así funciona. Oye, ¿la diabetes se puede corregir? Sí, sí se puede corregir. Por supuesto. Sí se puede sanar. Ay, no inventes que como que... Sí. Oye, que sea sencillo. No. No, ¿por qué no es? O puede ser muy sencillo, pero ¿por qué no? Porque en la inconsciencia de la gente Así es. quieren una pastilla. A ver, Alberto, ¿cuánta gente tú le explicas en tus consultas, en tus terapias, en tus situaciones? Y digo, si se lo digo a él es porque su servidor también lo vive. Y le estás diciendo pe a pa con todo tu esfuerzo y todas las condiciones a la persona y todo. ¿Y qué te contestan al final? ¿Qué pastilla me tomo? Entonces, la gente quiere soluciones rápidas, prácticas. No quieren hacerse cargo de su situación. Quieren hacerse cargo, no quieren hacerse conscientes de situaciones que requieren de cambiar en su vida. Perdón, Alberto, perdón, alquimistas, ¿estoy bien? Totalmente cierto. Porque el ego ahí es donde interviene. Te defiende. Y te defiende que tienes que tener la razón. Y sobre todo, uno de los grandes, o yo creo que el más grande miedo del ego es morir. Porque está vinculado con la parte física. Entonces su peor miedo del ego es morir. Entonces, ¿qué quiere el ego? Sobrevivir, existir, vivir, no morir. Entonces quiere ver la forma, no es malo. Quiere ver la forma de que tú sigas existiendo y viviendo. Te ayuda instintivamente a que si sucede una cosa peligrosa, ¿verdad, Ernesto? Te apoya, te ayuda a salir adelante de esa situación. Pero regresando al tema de la diabetes, de que la persona se siente triste, en ese caso el ego no te está sirviendo para sacar adelante esa situación. ¿Qué se tiene que trabajar? Se tiene que trabajar el sistema de creencias e identificar que el ego es parte de nosotros, pero no somos nosotros el ego. Y al entender eso y hacer la separación de que no te identifiques con tu ego, sino es parte de ti, pero no eres tú el ego, entonces ya empiezas a hacer esa separación y empiezas a entender que el ego está para ayudarte en cosas instintivas y de sobrevivencia, pero en cosas como el tema de la diabetes no te puede ayudar ni lo puede entender porque está en un proceso más de evolución mundana que de evolución intelectual, espiritual o energética. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar con el ego, ¿verdad, Ernesto? El mismo de lo que habla Alberto. Fíjense qué interesante. Una persona que tiene un grado alto de conocimiento, vamos a hablar hasta de este tema, ¿sí? Quiero decir, un psicólogo, claro, un psiquiatra que ha estudiado, vaya, el ego bastante y condiciones así, pero desde un punto de vista mental, ¿sí? Oye, pues es que esa persona resuelve las condiciones. Bueno, ¿por qué no se resuelven? Porque precisamente desde su ego y desde esa posición está expuesto y está sujeto a no recibir precisamente alternativas y condiciones de esta naturaleza. Uh-huh. ¿Sí? Esa es la parte que a lo mejor a veces podemos caer a que no, es que yo ya lo sé todo, yo ya sé cómo funciona, yo ya sé cómo, a mí no me vas a venir a contar una situación si yo he estudiado y he visto y he manejado y todo. Y por eso la gente con esos niveles de conocimiento y condiciones también se enferman. Claro. También se generan condiciones complejas. ¿Por qué? Porque esas personas en su grado de egoísmo precisamente entran orgullo, entran una serie de arquetipos de esos egos, ¿sí? Que los defienden, les generan ese grado de inconsciencia de hacerse cargo de su ser, de su vida, ¿sí? De su familia, de su entorno. ¿Cuánto es que, por ejemplo, las personas de antes que hablábamos, los padres no acariciaban a sus hijos, no los abrazaban, no los besaban? ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un arquetipo o eran programaciones de esos egos, ¿sí? Y cuán importante es ese contacto y esa situación, cuánto protagonismo tiene en las consecuencias de la vida de las personas. Así es. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, toda esa nutrición, no todo es
el aspecto del trabajo, del éxito, de la parte material y de muchas situaciones. Hay muchos colaterales que forman parte de lo que es una vida desde un inicio hasta una culminación. Desde lo que tú vas a nutrir al colectivo, como lo que vas a dejar a través de las personas a las cuales, no solamente tus hijos, sino las personas con las que tú enseñas y tienes contacto. Todo eso es un acervo importante que si tú no eres consciente de la calidad que tú emites, pues eso te va a rebotar de una situación diferente. Acordémonos que todos son emisiones, que hay una frecuencia y hay una calidad que estamos determinando. No sé si me explique un poco, excelente. Ya me fui mucho, Alberto. No, perfecto, excelente, Ernesto. Hace rato comentó Ernesto una palabra, egoísmo. Yo creo que esa palabra la hemos escuchado mucho. Y la hemos practicado. Y la hemos practicado mucho. Y esa palabra, vean las primeras letras que tiene, de egoísmo. Es ego. De ahí proviene la palabra egoísmo, de ego. Entonces, una de las características, otra característica del ego es que trabaja por medio de la comparación. Dense cuenta y trabaja por medio de la comparación. Soy más inteligente, menos inteligente. Más inteligente que quién, menos inteligente que quién. Más guapo que quién, menos guapo que quién. Estamos haciendo una comparación. El ego trabaja por medio de la comparación. ¿Y qué es lo que nos lleva a la comparación? En las relaciones humanas, ¿a qué nos lleva la comparación? Por ejemplo, a mí me gusta el deporte. El estarte comparando con otros jugadores en el deporte te lleva a la división. A ver quién es mejor, él o yo o el otro. Y esa comparación, por supuesto, que nos lleva a la separación entre los jugadores, aún sean del mismo equipo, entre las personas, aún sean de la misma familia, del mismo trabajo, de la misma religión, del mismo país. ¿Qué nos lleva a la separación? Y en el caso de trabajar con la esencia, que es lo opuesto al ego, que es lo que comentábamos, la esencia, el ser, la espiritualidad, quiere exactamente lo opuesto. No sé si sepan una de las definiciones de lo que es la religión, y la religión es sinónimo de unión. La espiritualidad es sinónimo de unión. Entonces, ¿qué quiere el ego? Separar. ¿Qué quiere la espiritualidad? Unir. Esa es otra característica, porque tanto el ego que quiere separar y el otro quiere unir, esa es una característica. Otra característica del ego, a comparación del ser, es que el ego quiere tener. Entre más tiene, se siente mejor. Tengo más dinero, más poder, más fama, más de todo. Y el ser quiere ser, por eso es la palabra de ser, ¿verdad? Quiere ser mejor, quiere ser su esencia. Entonces vamos trabajando esto, porque van a decir, esto está muy filosófico. Podría ser que se viera así, pero hay una forma muy práctica de utilizarla, porque cuando vamos entendiendo estos conceptos y los vamos aplicando en nuestra vida, hay muchos ejemplos que podemos tener y les vamos a compartir para que entiendan más de forma práctica este tema. Ernesto. Gracias, Alberto. Mira, otra cosa muy importante que les quiero compartir como para que se definan un poquito más estos conceptos es que cuando tú estás trabajando, ¿sí?, con seres de asistencia en estados de conciencia adulterada, ¿sí?, ya platicamos un poquito de este tema, ¿sí?, que nosotros tenemos seres de asistencia, ¿sí?, aparte de nuestro yo superior, ¿sí? Cuando tú estás hablando con un ser de una densidad, de una dimensión más elevada, que vibra a una frecuencia más elevada, ¿sí?, ahí no hay ego. Es algo bien curioso. Claro. Estos seres tienen esa característica, obviamente hablando de niveles más elevados, séptima dimensión, en fin, quinta dimensión hacia arriba, ¿no? Su estructura de lenguaje, su forma de expresarse es una forma tranquila, sin intereses, sin ego precisamente, sin competencia, sin ánimo de sacar ventaja. Espero que con estos comentarios quede un poco más claro lo que es el ego y los arquetipos del ego, ¿sí? Estos seres precisamente que nosotros vemos como bondadosos, como seres angelicales, como seres fraternos,
seres que les tenemos confianza, no es otra cosa más que no tienen esas estructuras egoicas, no tienen ese cerebro reptil que vamos a estudiar un poco más adelante, esas estructuras que tienen esa parte pretenciosa de sacar ventaja, de generar condiciones en el ser humano bajo ese libre albedrío. Entonces, espero que quede un poco claro que una parte de esa sanación mental, espiritual, emocional, que nos va a llevar a la parte física, tiene mucho que ver con el aquí y el ahora, con el que yo identifique, con el para y mira, y que diga yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy sintiendo? ¿Cómo estoy expresándome ante las condiciones que recibo y qué estoy entregando? ¿Sí? Y tú dices, ¿un poco eso tiene que ver con mi salud? Claro que sí, tiene que ver con todo lo que tú recibes, lo que tú emites, porque insisto, ya hemos trabajado un poquito cómo funciona ese colectivo. Aquí en este podcast, en este espacio, alquimistas, les estamos tratando de disgregar, de llevar del punto A al punto B, y de marcarles las pautas y que ustedes generen su propia conciencia, su propia credibilidad, la de ustedes, no la que nosotros les queramos imponer o manejar. Esto es con mucho respeto, Alberto. Es correcto. Gracias por los ejemplos, Ernesto. Les voy a poner otro ejemplo de forma práctica, cómo es el ego y cómo es el trabajar con el ser. Y es algo muy, muy común. Vamos en la calle y cuando una persona va manejando y se te atraviesa otra persona, a pesar de que te tocaba a ti pasar por un ejemplo y se te atravesó, puedes reaccionar con ego y empiezas a pensar groserías, si le silbas, que se cree mejor que yo, se cree superior a nosotros y entonces por eso hace lo que quiere, que no manche, tiene más derecho. ¿Qué está haciendo ahí la persona con su mente y a quién le está dando importancia? Al ego. ¿Qué está haciendo el ego? Se está comparando. ¿Es mejor que yo? O sea, se está comparando. ¿Quién se cree? Se está comparando. ¿Y eso qué genera en ti? Ya alteró tu sistema nervioso. Ya produciste más ácido clorhídrico en el estómago, contracturaste tu espalda, alteraste tu sistema circulatorio y si te das cuenta, el tú trabajar con el ego te genera problemas de salud, emocionales, mentales, etcétera, y de no evolución espiritual. Pero si una persona empieza a entender que eso es el ego y no le da cabida al ego, sino entiende ya con la esencia, el ego trabaja con competencia y con que quiere ganar. La esencia trabaja con algo muy bonito y no es filosófico tan solo, trabaja con el amor. Y entonces cuando una persona se te atraviesa en la carretera y aún él tuvo la culpa de que por poco y se accidentan, cuando trabajas con tu esencia dices, ok, esa persona posiblemente tenía prisa, posiblemente es algo de riesgo, tenía demasiada prisa, posiblemente va muy distraído o incluso está enojado con alguna situación que le pasó. Entonces yo sigo estando tranquilo, entiendo a la persona, no comparto la forma de cómo actuó porque podría ocasionar un accidente, pero lo entiendo, trato de respetar su forma de ser y entonces me calmo, me relajo, dejo que pase la situación y sigo con mi camino. Eso, actuar de esa forma, sin ego, sin competir, sino con amor, con paciencia, genera que tu cuerpo siga estando tranquilo. Todo tu metabolismo esté estable y por supuesto que no te genera una enfermedad. Esa es la gran diferencia entre trabajar con ego y trabajar con la esencia, con tu ser, con lo que realmente eres tú. Es un ejemplo, Ernesto. Excelente. Fíjate que ahorita de lo que estás hablando, Alberto, para los alquimistas, hablaste del miedo. Sí. Hablaste del amor. Exacto. Y curiosamente, esos son los polos opuestos. Así es. Es decir, la gente piensa, ¿sí?, que lo contrario al amor es el odio. Sí, la mayor parte de la gente. Así es. Y esto, si se lo preguntas a la mayor parte de la gente, así te lo va a contestar. Y no, lo contrario es el miedo. El miedo, exacto. Sí. O el ego también.
precisamente viene de esas estructuras, que por eso lo provoco, ¿no? Claro, porque claro. así viene. Entonces, ¿con qué vas a contrarrestar ese miedo? ¿Miedo por qué? Por no saber. ¿Miedo por qué? Por esas, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo lo van a manejar? Estas son herramientas alquimistas, precisamente. ¿Cómo contrarresto el miedo? Con amor. ¿Cómo me hago cargo de que tengo ese sentimiento, esa situación? Ya lo identifiqué, ya sé que tengo miedo ante esta situación, ya sé que tengo condiciones complejas ante un evento en mi vida, es miedo. ¿Cómo lo voy a trabajar? Con amor. Y ahí empezamos a ver esas soluciones. Y tú dices, oye, pero es que ¿cómo es que con amor no lo entiendo? Para esto es precisamente este espacio, ¿no? Obviamente no vamos a explicar todo de un jalón, es muy complejo, son situaciones muy complejas, pero si ustedes van viendo la estructura de todo lo que venimos hablando, precisamente se va generando esa escultura de la cual estamos hablando, ¿no? Entonces es algo bien, bien valioso, ¿sí? Y otro tema que me llamó mucho la atención de lo que acabas de decir, la muerte que estabas hablando, ¿sí? Claro. Entonces, el miedo a la muerte. Y ese es un tema que también vamos a trabajar aquí. Sí. ¿Qué hay después de ese proceso de término de ciclo, de esta vivencia o de esta oportunidad que tuvimos de estar aquí en esta tercera dimensión, en este planeta, en lo que es nuestra vida, nuestro evento que nos tuvimos la oportunidad en este libre albedrío? Esto es algo que da para, insisto, no vamos a terminar. Así es. No sé si algo quieras agregar, Alberto, de esto que estamos platicando. Sí, claro, gracias. Alquimistas, ustedes posiblemente digan, es que esto, pues sí lo entiendo, y piensen, es muy complejo cambiar eso en mi mente. Es lo mismo que yo pensaba cuando empecé en todo esto. O sea, se los digo sinceramente, porque van a decir, pues estos cuates sí tienen razón, lo entendemos, pero trabajarlo está muy complicado. Déjenme platicarles que no se tiene que cambiar de un día para otro. Es todo un proceso en donde vas paso a paso, muy despacio, modificando tus creencias. El escuchar esta plática, este podcast, como yo escuchaba las pláticas de mis maestros, me escuchaba podcast, leía, eso ya va haciendo que en tu sistema de creencias vayas entendiendo algo diferente a lo que te hicieron creer toda tu vida. ¿Me permites aportar y eso, ahí, Alberto? Adelante. Perdón, ya te interrumpí. No te preocupes. Pero es que si no, se nos va la idea. Sí. Fíjense, amigos alquimistas, que Alberto acaba de decir algo muy valioso. Si ustedes... hay un dicho que dice que el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿sí? Entonces, esto es otro tema que vamos a tratar también después, el por qué se adquieren, pues, comportamientos y actitudes de colectivos a los que nos integramos. Pero bueno, ese es otro tema. Ustedes nútranse, procuren estar en una frecuencia equilibrada lo más posible, aquieten esas valles y crestas que hemos platicado. ¿Cómo se logra esto? Nútranse de información, como en la comida, nútranse de información positiva. Estos espacios, no estamos diciendo que este podcast sea el más importante ni el adecuado, no, busquen otras opciones si ustedes así lo consideran. Si esta opción es importante para ustedes, excelente, cumplimos el objetivo. Pero nútranse y poco a poco traten de hacerse preguntas, traten de reflexionar, el para y mira, decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Traten de observar, sean su propio observador. Esto les va a dar herramientas de muchísimo valor. No tienen ustedes idea del impacto en todas las áreas de su vida y en su salud, de todos los niveles, en las estructuras de lo que son ustedes, les va a nutrir. Esto es valiosísimo, Alberto. No sé qué opinas. Perdón por la interrupción, disculpa. No, ¿cómo crees? Lo que acaba de pasar es un ejemplo claro de cómo yo y Ernesto podríamos actuar con ego o sin ego. Cuando él me interrumpió, yo podría haber dicho, pues ¿qué se cree? ¿Mejor que yo? ¿Por qué me interrumpe? ¿Qué estará pasando? Ahí me estaría yo comparando con él a ver quién es mejor, él o yo. Eso es ego. Pero si yo sé que estamos en esto y Ernesto me interrumpió, yo en ese momento que me interrumpió, si yo le doy cabida a mi ego, me va a decir, qué poca suerte.
Y si yo le doy cabida a mi esencia, yo pensé, y le di cabida a mi esencia, pensé, Ernesto por algo me interrumpe y va a decir algo importante, y así va a ser, porque lo más importante en este podcast no es ni Ernesto ni yo, son ustedes que tengan este conocimiento para ustedes saberlo utilizar. ¿Ven cómo la diferencia entre trabajar con ego y sin ego? Eso es a lo que queremos llegar, alquimistas, y este conocimiento se los queremos compartir para que ustedes poco a poco vayan cambiando ese sistema de creencias. Que ¿a qué te lleva a cambiar tu sistema de creencias de información falsa verdadera? A que seas más feliz, a que no te estés compitiendo con nadie, a que disfrutes la vida, a que recuperes tu salud, a que seas muy abundante en esta vida. Eso es lo que queremos hacer, Ernesto. Y finalmente, gracias Alberto, muy atinado tu comentario, valiosísimo, gracias. De mucho poder, por cierto. Finalmente hay otro concepto muy importante en esto, que lo vamos también a tratar, es otro tema también, el perdón. Claro. Esto va a llevar a el perdón, pero pudieras decir, no, es que Alberto perdonó a Ernesto por interrumpirlo. Así es. No, el perdón es hacia ti mismo. ¿Sí? El perdón es por tantos daños que te has hecho, por tanto que te has saboteado, por tanto que te has exprimido, por tanto que te has, como capataz en jornada, que te has fueteado, que te has latigado. Pregúntate qué tanto eres difícil y duro contigo. A veces nomás vemos lo que nos hacen los demás, pero no vemos nosotros lo que nos autosaboteamos. Estos son temas que vamos a seguir tratando, alquimistas, más adelante. Alberto, yo creo que ya nos extendimos mucho. Insisto, es un tema amplísimo definitivamente y pues gracias. Ya entendieron por qué hicimos el podcast, porque aquí nos pasábamos en el café horas platicando de estos temas y dijimos, es valioso, esta información es valiosa. No por nosotros, ahora ya nos van a entender con el tema, no por ego, sino por esencia. Sabemos que si podemos compartir algo que a nosotros nos ha beneficiado, la pregunta es, ¿por qué no? Alquimistas, muchas gracias, Ernesto. Alberto, como siempre, un gusto platicar contigo. Mucho gusto. ¿Qué vamos a hablar en el que sigue? ¿Qué vamos a hablar? El siguiente, recuerden que llevamos una secuencia en el caso de los temas, así corresponde, así debe ser. Platicamos la vez pasada de los hábitos. Vamos a empezar con el hábito para recuperar la salud, yo creo que de los más importantes, la alimentación, la nutrición. Vamos a ver cómo trabajar ese tema, así que no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Ernesto, muchas gracias. Alberto, muchísimas gracias. Gracias, alquimistas. Hasta la que sigue. Ya estoy ansioso del que sigue.